Egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días y gracias por asistir a esta webinar en el que vamos a transmitiros el trabajo desarrollado dentro del proyecto de investigación de estrategias hacia la descarbonización de empresas asociadas a ASLE en Guipúzcoa. Soy Sabin Zárraga y junto con mi compañero Gorka Viteri lideramos este proyecto dentro de lo que es ASLE. Nuestro propósito en ASLE es contribuir a la transformación social desde el modelo de empresa más participativo, equitativo y sostenible. Y así, alineado con este propósito, nuestros objetivos es apoyar a la consolidación de nuestras empresas asociadas. Para ello, desde esta agrupación, tenemos la obligación de actuar como tractores en el proceso de adaptación continua de nuestras empresas asociadas y de las personas que trabajan en ellas, colaborando en la mejora de su competitividad y que alcancen un equilibrio social. Estas actuaciones las llevamos desarrollando desde hace varios años dentro de un marco que es la economía circular para responder a este objetivo. Para desarrollar estos proyectos, estos trabajos, contamos con una serie de alianzas. Una de ellas es la Diputación Foral de Guipúzcoa, en este caso a través del Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, el cual promociona y financia proyectos que venimos desarrollando en ASLE en este camino. Siendo en todo caso el objetivo de las mismas ayudar a las empresas a generar valor desde una perspectiva de economía circular. Como he comentado, llevamos desde el año 2020-21, más profundamente, desarrollando proyectos con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Así, en el año 2021 desarrollamos un proyecto inicial de economía circular y economía social hacia la ecoeficiencia empresarial, cuyo objetivo era recoger el grado de conocimiento de nuestras empresas, dar a conocer la economía circular y nuevos modelos de negocio, para empezar a generar esta cultura de la economía circular. En el año 21-22 se desarrolló, liderado por ASLE, un proyecto de investigación para la revalorización de residuos a través de la reutilización de desechos de producción entre empresas asociadas a ASLE en Guipúzcoa, que posteriormente lo extendimos hacia Vizcaya y Áraba, de forma que al final tenemos todos los tres territorios ocupados y recogidos. En el año 22-23, el proyecto que se trabajó fue el proyecto de investigación hacia la activación de simbiosis industrial de empresas asociadas en ASLE Guipúzcoa para poder compartir, reutilizar, renovar y reciclar materiales y productos, cuyo objetivo era activar las simbiosis detectadas anteriormente en el 21-22, identificar nuevas oportunidades de simbiosis a través de nuevas empresas adheridas a la iniciativa y sensibilizar sobre la importancia de la simbiosis en el ámbito de la economía circular. Dicho esto, también posteriormente lo desarrollamos en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava. El año pasado, 24-25, se trabajó un proyecto de investigación sobre la repercusión de futuros requerimientos de la Unión Europea en materia de ecodiseño, envases y embalajes y oportunidades derivadas de la misma en empresas también del territorio histórico de Guipúzcoa. Y lo que se buscaba era que las empresas se anticipen a las exigencias que se iban a ser de aplicación, identificando con ello nuevas oportunidades y posicionándose de manera ventajosa mediante la implementación de la sostenibilidad y mejorar su competitividad. Ya este año 2024-25, que es el objeto de esta webinar, el proyecto que hemos desarrollado es un proyecto de investigación de estrategias hacia la descarbonización de empresas asociadas a ASLE en Guipúzcoa. El objetivo ha sido ayudar a las empresas asociadas en Guipúzcoa a anticiparse a las exigencias del mercado y de las nuevas normativas sobre descarbonización mediante el análisis de la huella de carbono de una serie de empresas de ASLE de Guipúzcoa que han servido de prueba piloto y la investigación y difusión de estrategias de cálculo y gestión para la medición de la huella de carbono y proponer medidas de descarbonización para las empresas de ASLE. Al hilo de esto, comentaros que en ASLE este tipo de trabajo no lo hacemos solo. Contamos con una alianza que para nosotros, además del de la Diputación, es muy importante, que es el de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, en concreto el aula circular de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en donde el equipo de Cristina, Maya, Iker, Floren y Germán nos están apoyando durante toda esta trayectoria que estamos trabajando en la economía circular. Y van a ser las que van a llevar, os van a explicar el proyecto desarrollado. En este punto también quiero agradecer, o queremos agradecer tanto Gorka como yo, en nombre de ASLE, el trabajo desarrollado por las 4 empresas que han desarrollado esta prueba piloto, que son Construcciones Mecánicas Olgaitz, Tecnicur, Mecanizados y Montajes SIOR y Carela Solutions. Entrando en lo que es la webinar, tenéis silenciado el micrófono, estáis sin cámara para que sea más dinámica la webinar y si tenéis cualquier duda podéis utilizar el chat. Gorka irá recogiendo las preguntas que tenéis en el chat y las responderemos al final de la jornada. La jornada está siendo grabada de forma que posteriormente la
las difundiremos a nuestros asociados y también a través de la Diputación, a través de nuestra página web, etcétera. Dicho esto, doy paso ya a Cristina y a Maya, como os he comentado, del aula de Economía Circular de la Escuela de Ingenieros de Donosti, de la Universidad del País Vasco, para que nos vayan explicando el desarrollo del proyecto. Eskerrik asko, adelante. ¿Puedo? Vale. Vale. Kaixo egunon, se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, vale. Perfecto, Maya. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko, Xabi Gorka y bueno, a todos los que estáis asistiendo a la webinar. Yo soy Maya Mendoza, profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, junto con Cristina Peña, Iker Lascurain, Florent Hernández y Germán Arana, que hemos desarrollado este proyecto, también junto con ASLE y las empresas participantes. Este proyecto de título ASLEco Enpresen Karbon Aztarna Murrizten, en el cual a lo largo de los últimos meses y ahora, bueno, ya estamos, digamos, en la recta final del proyecto, hemos tratado de ayudar a las empresas de ASLE de Guipúzcoa y en general también que sea útil para todas las empresas de ASLE en general, a empezar a recorrer el camino en esto de la descarbonización y al cálculo de la huella de carbono, ¿no? Un poco como resumen de lo que os vamos a hablar en la siguiente media hora, vamos a hacer primero una introducción del concepto de huella de carbono, que quizás a algunos os puede sonar más o menos, yo creo que en general nos suena a todos, pero quizás algunos habéis empezado ya a hacer algo en ese sentido, otros quizás no, y queréis empezar a tocar el tema, ¿no? A desarrollar un poco vuestra huella de carbono. Y empezar a ver un poco posibilidades de reducción. Bueno, hablaremos también de cuál es el contexto, sobre todo contexto normativo, pero también del mercado, ¿no? Y la necesidad del proyecto, para después, ¿no? Introduciros cuál ha sido el objetivo, por tanto, del proyecto, que ya os ha explicado Sabin. Resumiremos un poco cuál ha sido el diagnóstico que hemos elaborado a partir de este proyecto, ¿no? Gracias a la colaboración, a la participación de 4 de las sociedades de Guipúzcoa. Y con ello ya os hablaremos de una serie de fórmulas de buenas prácticas para la descarbonización que hemos diseñado, ¿no? Partiendo de ese diagnóstico que hemos elaborado. Cristina también nos hablará de una serie de casos reales, ¿no? de aquí del territorio, para luego, bueno, pues finalmente cerrar la sesión después de, bueno, pues dejar unos minutos, ¿no? Para que podáis preguntar o comentar lo que os parezca. Bueno, para empezar, ¿no? El concepto de huella de carbono. Perdona, Maya, ¿se ve, podéis dar la presentación a modo presentación? Pues está en modo presentación, con lo cual... Si no, si genera problema lo dejamos así, porque se ve pequeño, pero se ve. Sí, se ve... ¿Ahora no se ve en modo presentación? No. Porque lo tenemos en modo presentación. Vale, pues vamos a hacerlo de esta manera, a ver. Bien, ahora, ¿sabéis? Perfecto, Maya. Vale. Bueno, pues como decía, la huella de carbono no es una medición del impacto tanto directo, pero también indirecto, ¿no? Sobre el cambio climático que genera una actividad de una organización, es decir, una empresa en total de su actividad, pero también se puede hacer a nivel de un servicio concreto o un producto concreto pues que elabora o que produce una empresa, ¿no? Como veréis, en este proyecto nos hemos centrado en el cambio climático de la organización, es decir, de la empresa en su totalidad. La elaboración del cálculo de la huella de carbono requiere, en primer lugar, elaborar un inventario, ¿no? Y cuantificar todas las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la empresa, ¿no? Estas emisiones se expresan en kilogramos o toneladas de CO2 equivalente, porque no solo el CO2 es un gas de efecto invernadero, es decir, hay 7 gases diferentes que tienen efecto invernadero, el CO2 es el principal, pero dependiendo del sector en el que, bueno, al que pertenezca nuestra actividad, pues también podemos estar emitiendo otros gases, ¿no? Como el óxido nitroso, el metano o gases fluorados que también afectan al cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, esas otras emisiones distintas al CO2, lo que hacemos es transformarlas en unidades de
CO2, ¿no? De efecto equivalente al CO2, ¿no? Bien, ¿cuáles son los factores impulsores o los drivers de este proyecto? Sobre todo tenemos el driver de la normativa, ¿no? En el que sobre todo este último año bueno, pues se ha publicado una serie de nuevas normas que nos están empujando ya como empresa a medir nuestra huella de carbono, a elaborar planes de descarbonización o de reducción, ¿vale? Tenemos la nueva ley vasca que se publicó el año pasado de transición energética y cambio climático, que nos dice que próximamente estarán obligadas a calcular su huella de carbono y elaborar un plan para minimizarla las siguientes instalaciones o los siguientes tipos de empresas. Y ahí tenemos instalaciones industriales, instalaciones de gestión de residuos, establecimientos del sector servicios y explotaciones del sector primario. Que esto, como veis, engloba pues, prácticamente el 100% de las empresas, ¿no? Lo que nos dice la ley vasca, después de decirnos, ¿no?, estas 4 tipologías de empresas que tienen que calcular su huella de carbono, lo que nos dice es que reglamentariamente se establecerán, se definirán las instalaciones concretas afectadas por dicha obligación, ¿no? Entonces, aún no sabemos cuáles serán las empresas concretas o la tipología de empresas concretas dentro de estos 4 grandes grupos que se verán obligadas inicialmente, ¿no? Entendemos que será algo gradual, ¿vale? Y que, bueno, pues mediante reglamentos que se irán publicando, se irán estableciendo un poco esos calendarios, ¿no? Seguramente las primeras empresas afectadas o que estarán obligadas a calcular su huella de carbono serán las grandes empresas con mayor potencial de emisiones de gases de efecto invernadero, pero en algún momento al final acabará recayendo en todos los tipos de empresas, ¿no?, dentro de estos 4 grupos principales. Por lo tanto, vemos que, bueno, pues conviene empezar bueno, pues a recorrer un poco de camino en este sentido y a calcular nuestra huella de carbono para anticiparnos a esa obligación futura, ¿no? Tenemos también como segundo driver, ¿vale?, esta normativa de la ley y también la directiva de informes de sostenibilidad, ¿vale?, que viene del 2018, que ahora, bueno, la directiva también se está actualizando, y también dentro de, digamos, de estas dos normas, también incluimos el Real Decreto 214/2025 de registro y cálculo de huella de carbono, que se ha publicado recientemente, o sea, precisamente en abril de este año. Es un Real Decreto estatal, ¿vale?, que va también en la misma línea. Y esta normativa lo que nos dice que a partir del 2025, es decir, este mismo año, las grandes empresas sujetas a estas normas deberán calcular anualmente su huella de carbono y elaborar un plan de reducción. Calcular, elaborar un plan de reducción y reportar, ¿vale?, esos resultados. Entonces, lo que sí que sabemos es que por la tipología de empresas de ASLE, ¿vale?, no se van a ver directamente afectadas porque no entran dentro de la tipología de grandes empresas, ¿vale?, según esta norma. Pero indirectamente sí que puede llegaros, ¿vale?, como empresas proveedoras. Es decir, estas grandes empresas que están ya obligadas a calcular su huella de carbono van a tener que pedir también la huella de carbono a sus proveedores, ¿vale? Porque el alcance que se requiere es el alcance total, el alcance 1, 2 y 3, que ya explicaremos lo que es. Pero estas grandes empresas van a tener que pedir la huella de carbono a sus proveedores para poder completar su propia huella de carbono. Por lo tanto, indirectamente os puede llegar, ¿vale?, por parte de vuestros clientes. Es decir, no solo es una anticipación legal, un requisito legal, ¿vale?, sino que también el propio mercado os puede estar ya requiriendo calcular vuestra huella de carbono, ¿vale? Yendo un poco más allá en lo que son los factores de mercado, ¿vale?, os puede obligar algún cliente o valorar positivamente, porque dentro de las licitaciones privadas pues que hacen, digamos, se suelen hacer dentro del mundo industrial, ya nos está llegando, ya hay empresas que nos están diciendo que en esas licitaciones privadas su cliente o su potencial cliente ya se lo está valorando positivamente, ¿no?, el tener la huella de carbono y un plan de reducción. Pero también puede afectar a la reputación de las empresas, ¿no?, pues el tener esa huella de carbono calculada, o lo contrario, ¿no?, afectar negativamente el no tenerla, ¿vale? También puede facilitar el acceso a la financiación debido a la taxonomía europea para las finanzas sostenibles, ¿vale? Esto es porque las entidades financieras tienen la obligación de reportar el porcentaje de sus inversiones verdes, y para maximizar estos porcentajes ofrecen mejores condiciones a inversiones en actividades verdes, ¿no?
Por lo tanto, esto también es importante, ¿no? El facilitar ese acceso a la financiación en el caso de que tengáis ya calculada la huella de carbono y tengáis también ya proyectos pues de descarbonización, ¿no? Puede ser un factor diferencial en el mercado y también, bueno, pues estos planes de reducción o descarbonización también de alguna manera también puede estar obligando o empujando a las empresas a un mayor desarrollo, una mejora tecnológica debido al uso de tecnologías más eficientes, ¿no? Para la descarbonización y por lo tanto también puede estar afectando o mejorando su competitividad, ¿no? Por lo tanto creemos que todos estos factores de mercado empuja positivamente a todos estos factores de mercado. Por lo tanto, con todo esto, el objetivo del proyecto, ayudaros a las empresas asociadas a las de Guipúzcoa a anticiparos a estas exigencias tanto del mercado como de estas nuevas normativas sobre descarbonización. Y esto lo hemos hecho mediante el análisis de la huella de carbono de las empresas de ASLE, que como veréis son 4 las empresas que han participado, que son Construcciones Mecánicas Olgay, Tecnicur, Mecanizados y Montajes SIOR y Carela Solutions. Y con esto lo que hemos desarrollado es una investigación y difusión, estamos en ello ahora mismo, de estrategias de cálculo y de gestión para la medición de huella de carbono y también proponeros medidas de descarbonización, digamos, ajustadas a los resultados que hemos obtenido y a la casuística de las empresas de ASLE. Bien, entrando ya en el diagnóstico de la situación de las empresas de ASLE. Como punto de partida, lo que hemos hecho es calcular la huella de carbono organizacional de las empresas, es decir, no nos hemos centrado en la huella de carbono de un servicio concreto o un producto concreto de las empresas, sino la huella de carbono organizacional, ¿vale? Es decir, la huella de carbono de toda la actividad que genera toda la actividad de la empresa. Esto es un procedimiento, es un protocolo totalmente estandarizado y hemos seguido pues, los estándares para ello, ¿vale? Entonces, la descarbonización de cualquier actividad empresarial requiere la cuantificación precisa de las emisiones que genera esa actividad, ¿vale? Y esto nos permite identificar, con ese cálculo de huella de carbono, los procesos con mayor impacto en la huella de carbono global de la empresa. Según estos estándares de huella de carbono de organización, hay 3 alcances posibles para calcular la huella de carbono. Tenemos alcance 1, 2 y 3. Lo que podemos calcular, según lo que nos indican los protocolos estandarizados, es calcular alcance 1 más 2 o alcance 1 más 2 más 3. Es decir, no tiene ningún sentido calcular únicamente el alcance 1. ¿Vale? Podemos calcular alcance 1 más 2 o alcance 1 más 2 más 3. ¿Vale? ¿Qué es cada uno? Bueno, el alcance 1 incluye todos esos focos directos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Que surgen de la propia actividad, ¿vale? Que son propiedad o están controladas por la propia empresa. Y esto incluye la combustión de combustibles fósiles en instalaciones fijas dentro de, digamos, de la instalación, ¿no? de la empresa, también derivadas del transporte o de instalaciones móviles dentro de la propia empresa, ¿vale? Y también otro tipo de gases que se pueden estar emitiendo, gases de proceso o también emisiones fugitivas debido a sistemas de refrigeración y tal, pero todo ello que se produce dentro de la propia instalación de la empresa. Eso es el alcance 1. En el alcance 2 se incluyen aquellas emisiones indirectas asociadas únicamente al consumo energético de la empresa, es decir, habitualmente es el consumo eléctrico, ¿vale? También puede ser el consumo de calor o vapor si tenemos, digamos, un sistema tipo district heating, un sistema centralizado de distribución de energía en forma de calor o vapor. Habitualmente, lo habitual, digamos, que es el consumo energético, el consumo eléctrico, perdón. Esto, digamos, que es una emisión indirecta porque el consumo eléctrico de la empresa, evidentemente, está generando unas emisiones de gases de efecto invernadero, pero no, digamos, en la propia instalación, sino en la instalación de origen de esa electricidad, ¿no? En la planta de generación eléctrica. Vale, y en el alcance 3 se incluyen el resto de las emisiones indirectas derivadas de la actividad de la empresa, es decir, todo lo que está, digamos, aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba, ¿qué es? Bueno, pues todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la extracción de las materias primas que utiliza mi actividad, ¿vale? Extracción, transformación y transporte de esas materias primas hasta que me llegan, digamos, a mi actividad, ¿no? Y aguas abajo, transporte de mi producto final,
uso de mi producto final por parte del cliente y fin de vida, ¿vale? Todas aquellas emisiones, bueno, pues aguas abajo del uso que está generando, vamos, el uso de mi producto, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado en el alcance 1 y 2, ¿vale? En este proyecto. La realidad es esta, ¿vale? Esto, digamos, es una imagen muy gráfica de lo que supone alcance 1, 2 y 3 en una empresa. Habitualmente el alcance 1 y 2 suele ser habitual comenzar por calcular el alcance 1 y 2 porque es una manera, digamos, más amigable, más abordable de empezar a calcular la huella de carbono de una empresa, ¿vale? Porque son, digamos, datos relativamente sencillos de obtener porque son datos que dependen de la propia empresa, ¿vale? Pero la realidad es que el mayor porcentaje de las emisiones o del resultado del cálculo de la huella de carbono viene derivada del alcance 3, ¿vale? Es decir, todas aquellas emisiones indirectas, ¿vale? Normalmente el alcance 3 suele estar entre un 50, incluso un 80% de todas las emisiones de una empresa, ¿vale? Como digo, lo habitual es empezar por calcular alcance 1 y 2 y cuando ya tenemos sistematizado a lo largo de 2, 3, 4 años ese cálculo de alcance 1 más 2, entonces ya abordar alcance 3, ¿vale? Pues nosotros en este proyecto hemos calculado alcance 1 más 2. Bien, para realizar este cálculo lo hemos hecho mediante herramientas de cálculo que pueden ser utilizables por cualquier empresa. O sea, están, digamos, cualquier empresa puede hacer uso de estas calculadoras porque son calculadoras abiertas y son gratuitas, ¿vale? Además, hemos dado mucha importancia a que sean aplicaciones muy intuitivas y fáciles de usar y que además sean herramientas, digamos, de entidades públicas, herramientas oficiales. Proponemos o recomendamos sobre todo dos calculadoras que son la calculadora del Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico, Transición Ecológica y Reto Demográfico, perdón. Esta calculadora es un Excel que se puede descargar desde la propia web del Ministerio. Es una herramienta muy, muy sencilla, ¿vale? Es un Excel descargable. Permite además la comparación entre diferentes años. El informe que nos da como resultado es un informe ya con el formato oficial para poder incluirlo en el registro oficial de huella de carbono del propio Ministerio, ¿vale? Pero únicamente nos permite calcular alcances 1 y 2, ¿vale? Si nos da tiempo, al final de esta presentación entraremos un momento en la calculadora para que lo podáis ver. La otra calculadora, que es la que finalmente hemos utilizado, es la calculadora Climate and Circularity Calculator de IOBE, ¿vale? Esta calculadora es un aplicativo online, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente hay que darse de alta en IOBE, nos dan un usuario y una contraseña y podemos entrar online a esta calculadora. Lo bueno de esta calculadora es que nos permite cálculos más completos, ¿vale? Nos permite calcular alcances 1, 2 y 3. Y además, incluso nos permite calcular no solo la huella de carbono, en su alcance más completo, sino también la huella ambiental de la empresa. Y también nos permite incluso realizar análisis de ciclo de vida simplificados de un producto o de un servicio, ¿vale? También indicadores de economía circular. O sea, es una calculadora muy completa, basada en la ISO, digamos, en la ISO 14064, o sea, con el estándar oficial, también en el caso de la calculadora del Ministerio. Y también esta calculadora de IOBE nos reporta los resultados en un formato oficial para poder incluirlo en el registro del Ministerio de Huella de Carbono. ¿Vale? Quizás en este caso, la calculadora de IOBE, al ser también o al permitirnos cálculos más completos, quizás sí requiere un poco más de dedicación para, bueno, pues para poder hacerlo, para poder usarlo. No es tan intuitiva, tan sencilla como la del Ministerio. No es tampoco complicado, pero sí que requiere quizás un poco de dedicación. Bien, los pasos que hemos seguido para realizar este diagnóstico, en primer lugar, comenzamos en noviembre con la selección de las 4 empresas que han participado. A partir de enero-febrero comenzamos ya con las reuniones individuales, a recopilar ese inventario sobre los consumos energéticos, combustibles, gases de proceso que genera cada una de estas empresas. Con ello hemos calculado la huella de carbono mediante la calculadora de IOBE en su alcance 1 y 2 para cada una de estas 4 empresas. Y finalmente, durante los últimos meses, pues hemos analizado individualmente esos resultados y también
a nivel global para detectar áreas de mejora y proponer una serie de fórmulas de buenas prácticas, ¿no? Tanto para la medición como para la reducción de la huella de carbono. Bien, sin entrar en detalle, pero a nivel global, ¿vale? Como resultado de este diagnóstico de la situación de las empresas en cuanto a su huella de carbono, podemos decir, siempre utilizando como año base 2024, que es la huella de carbono, que es el año base de cálculo que hemos empleado. En el alcance 1, es decir, las emisiones directas, hemos visto que sobre todo vienen de combustibles tipo gasóleo B y C para calderas, ¿vale? Lo que se refiere a combustibles de fuentes fijas. En lo que respecta a los combustibles, a la combustión de fuentes móviles, hemos identificado sobre todo diésel, el empleo de diésel en vehículos y maquinaria, y también en híbridos, empleo de diésel y gasolina. En cuanto a las emisiones difusas, vienen derivadas del retimbrado de extintores contra incendios y de fugas de gases de equipos de climatización y refrigeración. Y emisiones de proceso tenemos sobre todo gases de soldadura y propano. En lo que se refiere al alcance 2, ¿vale? Hemos identificado sobre todo emisiones de energía eléctrica de red. De hecho, recordando que lo que hemos calculado es alcance 1 y 2, el mayor porcentaje en todas las empresas ha sido, con diferencia, emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica de red. Y esto hemos identificado también que las comercializadoras que se están empleando, ¿vale? Las comercializadoras de energía eléctrica no tienen garantía de origen certificada, ¿vale? Entonces, esto es bueno, entre comillas, en el sentido de que nos permite una mejora relativamente sencilla, ¿vale? Simplemente con cambiar a una comercializadora con garantía de origen certificada, es decir, que nos certifica, que nos garantiza que la energía eléctrica que está generando viene 100% de energías renovables, podemos disminuir de manera muy significativa, es decir, digamos que nos disminuiría hasta cero todas esas emisiones derivadas del alcance 2, ¿vale? De energía eléctrica de red. Por lo tanto, esta es una solución relativamente sencilla que hemos identificado y que proponemos a las empresas, ¿vale? Que simplemente cambiar de comercializadora a una comercializadora que nos garantice el 100% de energía renovable. También hemos visto en cuanto al alcance 2 que las empresas ya empiezan o ya han hecho en algunos casos estudios de instalación de energía renovable en sus, sobre todo fotovoltaica, en su propia cubierta, lo cual vemos que es muy positivo, ¿vale? Y animamos también a las empresas a que, bueno, pues que empiecen a implantar energías renovables, porque, bueno, como os comentara Cristina, hay bastantes ayudas para implantar soluciones de este tipo y además vemos que la situación actual, ¿no? En el cual, bueno, pues sobre todo la electrificación de la industria que se está produciendo en los últimos 5 años está derivando, digamos, en una saturación de la red eléctrica, bueno, pues que está también derivando en problemas de la red eléctrica para poder aportar a las empresas industriales la potencia requerida, ¿no? Por lo tanto, el implantar energías renovables propias, digamos que proporciona mucha autonomía a las empresas industriales. Y en lo que se refiere a la gestión de datos, lo que hemos visto es, lógicamente, que, bueno, pues que los datos de ese inventario para poder calcular la huella de carbono están dispersos, ¿no? Es lógico, puesto que es la primera vez que estas empresas calculan su huella de carbono. Y también hemos visto, bueno, pues que no existía ese inventario de equipos e instalaciones potencialmente emisoras de gases de efecto invernadero. Bien, pasando ya con este diagnóstico a las fórmulas de buenas prácticas que hemos diseñado para empezar un poco a recorrer ese camino hacia la descarbonización. Sin duda, cualquier estrategia de descarbonización pasa por empezar a calcular anualmente la huella de carbono de organización, ¿vale? No vale con calcularlo un año y no volver a calcularlo hasta dentro de 5 o 6 años, es decir, hay que calcularlo anualmente, ¿vale? Esto nos permite establecer objetivos realistas adaptados a la situación de la empresa, ¿vale? Unos objetivos de descarbonización y establecer una hoja de ruta. Y ese cálculo anual nos va a permitir además hacer un seguimiento de los avances, ¿vale? Identificar cualquier desviación y pues tomar medidas en caso de que haya desviación, ¿vale? Por lo tanto, para poder llevar a cabo esta estrategia, en estas fórmulas de buenas prácticas que os vamos a proponer, digamos que las hemos estructurado en 3 grupos principales. En primer lugar, medidas para facilitar esa medición de la huella de carbono, ¿vale? Que pasan básicamente, digamos, por implementar estrategias documentales que
nos permitan sistematizar y facilitar esa recolección de datos que requiere el cálculo anual de la huella de carbono. En segundo lugar, medidas para la reducción de la huella de carbono, ¿vale?, que requiere el diseño y ejecución de un plan efectivo de reducción de emisiones. Y, por último, medidas de compensación de huella de carbono, ¿no?, que, como su propio nombre indica, requiere o pasa por compensar esas emisiones que no hemos podido reducir, ¿vale? Por lo tanto, existe la posibilidad, como os explicará Cristina, a través de diferentes sistemas, ¿vale?, de invertir en proyectos de captura de CO2 que, bueno, pues que, digamos, que compensen una parte equivalente de las emisiones de la empresa. En cuanto a ese primer grupo, esas medidas para facilitar la medición de la huella de carbono, por supuesto, sugerimos, recomendamos a las empresas calcular anualmente su huella de carbono, ¿vale?, comenzando por el alcance 1 y 2, que creemos que es más abordable, y luego, cuando ya la empresa tenga una sistemática, pasar al alcance 1, 2 y 3, ¿vale? Y para ello sugerimos la calculadora del Ministerio y la calculadora IOBE, que son abiertas y fácilmente utilizables por cualquier empresa, ¿vale? Para facilitar esa medición anual, lo que recomendamos es empezar a diseñar un registro, un sistema centralizado con todos esos datos que se requieren para el cálculo anual de la huella de carbono, con esa información sobre los focos emisores, consumos de combustibles, consumo de electricidad, gases de refrigeración, gases de soldadura, extintores contra incendios, ¿vale? Centralizar todo eso para facilitar ese cálculo, ¿vale? Y también llevar un inventario actualizado de todos aquellos equipos, instalaciones, emisores de gases de efecto invernadero. Y esto se puede realizar fácilmente mediante el propio sistema ORP de la empresa, ¿vale? Porque hoy en día los ERPs ya son sistemas muy modulares, que además tienen módulos adaptados al cálculo de huella de carbono, incluso a la huella ambiental de las empresas. Por lo tanto, en ese sentido, mediante el ERP es muy sencillo poder hacer esto. Y pasando ya al segundo grupo de medidas, Cristina. Vale, eskerrik asko, Amaia. Bueno, pues una vez hemos medido ya la huella de carbono, lo importante es, como avanzaba Amaia ya, pues diseñar y ejecutar un plan efectivo para reducir esas emisiones. Entonces, lo primero, ir revisando el equipamiento que tenemos en la instalación en nuestra empresa, intentando sustituir pues la maquinaria obsoleta, ¿no? Siempre desde el marco de la economía circular se busca la eficiencia igualmente en el equipamiento, ¿no? En cuanto a renovables también, lo ha lanzado Amaia, todo lo que se pueda electrificar de forma autónoma, vamos a decir, pues siempre es más favorable. Entonces, ahí contamos bien con instalaciones propias o bien con la participación de comunidades energéticas. Sería también otra opción, pues en el marco de los polígonos o en zonas que por proximidad pues pudieran permitir esas agrupaciones y generar comunidades, ¿no? También el tema del suministro eléctrico con garantía de origen, muy importante, que ahora entraremos. Reducir todos los consumos, eso siempre, consumos tanto en equipos como en luminarias, y en la medida que sea posible, pues ya modificando y sustituyéndolas por equipos de bajo consumo, equipos LED y demás. Y, por supuesto, la optimización de combustibles es fundamental. Entonces, en cuanto a la electrificación industrial, nos podemos fijar, bueno, vosotros conocéis mucho mejor vuestras instalaciones, pero siempre en los sistemas térmicos que tenemos, ¿no? Que tenemos que intentar fomentar o tener, siempre hay que ir hacia calderas de tipo eléctrico, bombas de calor industriales eficientes, hornos de resistencia, ya sea en inducción también, o microondas, vaporizadores eléctricos. Toda la parte de climatización fundamental, una vez más, algo de eficiencia, que esas bombas de calor sean eficientes, y igual con los sistemas de refrigeración, otros sistemas que podéis tener para climatizar en vuestras plantas o vuestras empresas. Motores y transportes, buscando siempre, por ejemplo, el tema de carretillas y vehículos logísticos, pues lo ideal sería que fueran eléctricos. En el caso de procesos específicos, pues ya tenemos que ir mirando caso a caso. Podríamos tener procesos electroquímicos o hornos de arco eléctrico para metalurgia, que bueno, normalmente esos sistemas consumen mucha energía, pero bueno, siempre hay que ir buscando la optimización. Tenemos también todo el tema de energía renovable, que os avanzaba Amaia, y bueno, ahí veis dónde hay que ir, ¿no? Sería el punto al que tenemos que acudir para comprobar que la comercializadora que tenemos contratada para el suministro eléctrico
tiene realmente la garantía de origen renovable, ¿no? Entonces, hay que ir a la web de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, y ahí buscaréis el CNMC, que es, bueno, esa es la web, y ahí dentro encontraréis eso, el etiquetado de electricidad de empresas comercializadoras. Entonces, bueno, por años los van incluyendo todas las comercializadoras y en esa web podéis encontrarlo. Veréis que aparecen distintos tipos de energía que pueden suministrar y en el caso de que esté certificada como renovable, el 100% de la energía que están suministrando es renovable de manera controlada. En el tema de los combustibles, bueno, ha comentado Amaya, se trabaja mucho con diésel, gasóleos y demás, pero bueno, el combustible ideal sería el gas natural, ya que bueno, supone menos emisiones de CO2 y en ese cálculo que habéis hecho pues va a suponer menos penalización, ¿no? Si usáis gas natural frente a otros. Y para hacer todas estas, ¿no?, transformaciones y todas estas adaptaciones para ir descarbonizando la industria en general, pues se presentan ayudas y se han puesto a disposición de las empresas ayudas tanto desde Diputación, aquí en Guipúzcoa, que como veis, pues de momento lo que están ofertando son subvenciones de hasta 35.000 euros que pueden incluir las auditorías energéticas y planes de descarbonización. Estos temas podéis tener vosotras el conocimiento de vuestras instalaciones y que no fuera necesario, pero en muchas ocasiones el que participen expertos en estos temas pues os pueden ayudar y quizás generar planes a más largo plazo, ¿no? También todo el tema de implantación de renovables, huella de carbono, economía circular y las declaraciones ambientales de producto que también son críticas. En el Gobierno vasco lo mismo, es el programa de descarbonización industrial para pymes de Euskadi, así se llama el programa. Entonces, en la web de la SPRI lo podéis encontrar y es básicamente para lo mismo, ya veis, generación eléctrica, autoconsumo, consumos térmicos mediante energías renovables, lo que hemos comentado, ¿no? Herramientas que teníamos para descarbonizar, pues bueno, todo eso se financia también desde Gobierno vasco. Veis que es un apartado especial para pymes, o sea que, bueno, en la medida que podáis, pues intentar beneficiaros de ellas para ir avanzando. Y luego, a nivel estatal, pues tendríamos el PERTE de descarbonización, que igualmente pues incluye prácticamente los mismos aspectos que Diputación y Gobierno vasco. Y en cuanto a la compensación, bueno, llega una vez que hemos medido, hemos visto lo que podemos hacer y tenemos un valor de emisión de CO2. ¿Vale? Que ese CO2 es una emisión que por nuestra actividad estamos generando y podríamos decir que no lo estamos dejando en el medio ambiente. Entonces, lo que se está promocionando mucho también es la compensación de esa huella de carbono, ¿no? Esa huella de carbono la podemos compensar, como sabemos, los árboles son unos maravillosos sumideros de CO2. Entonces, todos los temas que tengan que ver con reforestación van a ser claves y muchos de los proyectos se basan en esto. También todo el tema de energías renovables, se están invirtiendo en proyectos para ir avanzando en esta línea y, por supuesto, otros tipos de sistemas de captura y almacenamiento de carbono. Entonces, por ejemplo, a nivel de Guipúzcoa, Naturclima, la Fundación de Cambio Climático promovida por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, puso ya hace 2-3 años, si no me equivoco, un fondo de carbono voluntario en el que, bueno, la ventaja o, bueno, lo que personalmente me parece interesante es que lo que se hace es financiar proyectos que se hacen a nivel local, ¿no? Como veis, ahí hay algunos ejemplos de los proyectos en los que se están trabajando. En ampliado, veis, pues uno es la mejora hidromorfológica y ambiental de la regata Anciola, de la regata Anciola a su paso por Lorearte, bueno, en una zona de Hernani. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este fondo? Sería registrarse, teniendo en cuenta que el precio de tonelada de CO2, el precio es de 10,5 euros por tonelada de CO2 que queramos compensar, pues bueno, podemos elegir o un poco ver en qué proyectos se está trabajando y hacer esa aportación para compensar la huella de carbono que generamos con nuestras actividades en acciones que puedan repercutir en compensar en un sumidero, ¿no?, de ese CO2 que hemos emitido con nuestra actividad. A nivel ministerio, a nivel estatal también existe la huella de carbono del MIPER y aquí lo que se hace también es, bueno, registrarse, que es obligatorio en el caso de grandes empresas y organizaciones públicas,
tal y como indica el Real Decreto del 25. Y pues la idea es lo mismo, ¿no? Aquí se recogen también las de Naturclima, están incluidas a nivel estatal, pero bueno, hay también otras opciones. Todo esto un poco surgió porque los primeros fondos de carbono de los que se hablaban y un poco lo que nos comentan cuando empezaron con ello, ¿no? Es que se trabajaba igual en recuperar zonas o reforestar zonas que igual quedan muy lejos incluso geográficamente. Entonces, bueno, pues se detectaron posibilidades y necesidades más locales de avanzar en regeneración de espacios naturales y en reforestación y, bueno, pues un poco lo que se ha ido haciendo ha sido eso, ¿no? Generando en esos proyectos pues la posibilidad de contribuir utilizando esta herramienta, ¿no? La compensación de la huella de carbono. Y aquí, bueno, ya para ir terminando, un par de ejemplos industriales, como podéis ver, Fagor y Bizar en sus páginas web, lo que tienen son ya publicados los resultados de sus huellas de carbono hechos bueno, con alcances 1 y 2 en ambos casos. Y a nivel nacional también podemos encontrar en la Asociación Española de Calidad una lista con empresas que han avanzado más, pero bueno, también yo creo que tienen otra entidad que ya están en la huella de carbono de alcance 3, ¿no? Pues estamos hablando de Airbus, Elecnor o Azucarera. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones de esta presentación pues podrían ser, en primer lugar, lo interesante y lo importante que es que vayamos ya calculando anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero que nos genera nuestra actividad y para eso el trabajo previo de gestión de datos que nos comentaba Maya, ¿no? Tener un claro inventario y ir automatizando toda la recogida de datos que sea posible, ya que nos va a facilitar mucho luego el cálculo. Una vez hemos calculado, tenemos que diseñar y ejecutar. No calculamos por tener un valor, sino para darnos cuenta de cuáles son los puntos críticos en nuestra actividad y qué podemos mejorar de las posibilidades que hemos ido presentando a lo largo de la sesión. Una vez tenemos un plan, vamos a ir monitorizando la evolución y vamos a ver que es efectivo, que estamos trabajando bien y que estamos reduciendo esas emisiones. Por supuesto, incluir o tener en mente al menos ir tratando de hacer ese cálculo de alcance 3 para tener la visión integral y completa de todo ese iceberg, ¿no? De la parte que se ve y de la que no se ve. Y por último, la compensación de huella de carbono en alguna de las posibilidades que hay de momento y que, bueno, seguro irán surgiendo más. Como os ha comentado Xavi, bueno, tenemos un pequeño resumen aquí al final de la presentación que os lo va a enviar también cuando se envíe el link al webinar. Y bueno, y por mi parte esto sería todo. Es que ricasco, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para entrar un minutito en las calculadoras y así lo podemos ver. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Venga, pues aprovechamos y así... Cristina Maya, es que ricasco por la presentación. Yo creo que sí hay un huequito para que nos enseñéis un poco el aspecto de las calculadoras y nos orientéis un poco cómo va. Mientras tanto, a las personas asistentes, si tienen preguntas, que nos lo vayan poniendo en el chat y aprovecharemos para responderlas. Vale, perfecto. Vale, pues hacemos una visión así muy rápida de las dos calculadoras que proponemos, ¿vale? Son muy sencillitas de utilizar. La primera, el Excel del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ¿vale? Que, como os decía, es simplemente entrar en la web del Ministerio, es muy fácil encontrarlo en cualquier buscador, porque yo creo que es la calculadora más empleada, o sea, es masivamente empleada a nivel estatal, ¿vale? Que simplemente es entrar en la web del Ministerio y descargarse la última versión. Es importante, ¿vale? Si vamos a hacer ese cálculo anual, hacemos, una vez que hemos descargado el Excel para hacer el primer cálculo, en los siguientes años, ¿vale? No partir del Excel descargado anteriormente, sino que cada año que vamos a calcular, descargarnos el último Excel de la web del Ministerio, ¿vale? Porque quizás no cada año, pero seguro que cada 2 años van actualizándolo, ¿vale? Con nuevos factores de emisión, etcétera. Entonces, hay que calcular siempre con la última versión, hay que descargarse siempre la última versión. Bien, como veis, es una Excel con varias pestañas, ¿vale? Primero, los datos generales de organización. Aquí nos permite una hoja de trabajo, que esto sería el inventario. Aquí podemos ir incluyendo todos los datos de consumos,
de ese año, ¿vale? Podemos adaptar esta pestaña para ir incluyendo todo lo que tengamos. Entonces, esto nos facilita, ¿vale? En un mismo archivo tener toda la información de manera que podemos ir completando las siguientes pestañas. Aquí, por ejemplo, en instalaciones fijas. Bueno, pues aquí tenemos que ir metiendo pues todos los datos que nos, pues que nos corresponden. Tenemos una serie de desplegables, que bueno, hay que ir metiendo los datos, pero es muy sencillito de utilizar y la calculadora automáticamente, ¿vale? Nos va calculando vehículos y maquinaria, ¿vale? Aquí vemos las diferentes pestañas, emisiones fugitivas, emisiones de proceso, ¿vale? Y al final, cuando ya hemos introducido todos los datos, ¿vale? Aquí la electricidad de otras energías, y al final nos reporta este informe final, ¿vale? Está sin completar, pero nos completaría esta última página con el informe final, que incluso nos da una serie de gráficas, nos da también la posibilidad de comparar los resultados de diferentes años, ¿vale? Lo cual está muy, muy bien. Y este es el informe, ¿vale? Una vez que estuviera calculado, este es el informe que podemos imprimir, digamos, y reportar, ¿vale? En formato PDF o en formato Excel, directamente a ese registro de huella de carbono del Ministerio. O sea, nos lo va a dar ya digamos, con el formato necesario. Entonces, este es un Excel muy, muy sencillo de utilizar, es el que se emplea, digamos, es la calculadora principal que se emplea para calcular la huella de carbono, siempre teniendo en cuenta que solo nos da la opción de alcance un ruido, ¿vale? Por lo tanto, vamos ahora, en un momento, a entrar en la calculadora de IOBE, que ya la tengo aquí preparada, ¿vale? Para entrar habría que entrar con el usuario y contraseña que nos den en IOBE, hay que darse de alta, pero es un proceso muy sencillo, ¿vale? Y como os decía, en este caso es un aplicativo online, ¿vale? Entonces, aquí vemos a la izquierda, ¿vale? He entrado en un proyecto genérico, ¿vale? Así, sencillito. Aquí vemos a la izquierda, por ejemplo, aquellas emisiones de alcance directo, ¿vale? Pincharíamos aquí y en añadir entrada iríamos introduciendo pues lo que corresponda. Por ejemplo, alcance directo decíamos que es todo aquello que se emite directamente desde la propia actividad, ¿vale? Desde el propio centro de producción. Si estamos hablando de combustión, pues aquí me da la opción de combustión fija y aquí distintas opciones de combustible, ¿vale? Pues introduciría que corresponda, la cantidad que consumo año a año, ¿vale? Entonces, al dar a guardar, bueno, pues me iría calculando aquí todos estos conceptos, ¿vale? De cálculo. Esto es lo que se refiere al alcance directo. Después, alcance 2 sería alcance indirecto de energía, ¿vale? Que aquí lo que tendría que hacer es seleccionar la comercializadora y el consumo anual de energía, ¿vale? Según ya de entrada, me da la opción de desplegar todas las comercializadoras según los datos del año pasado y el consumo que corresponda. Y en alcance indirecto aguas abajo y alcance indirecto aguas arriba, esto sería ya alcance 3, ¿vale? Que aquí también puedo ir introduciendo diferentes conceptos que correspondan a la propia actividad. Y después ya me da los resultados, huella de carbono según la ISO 14064, o también me da la opción de reportar los resultados de huella de carbono según los requisitos del Ministerio para el registro de huella de carbono. Por lo tanto, esto también me da la opción de poder imprimir directamente, digamos, ese informe oficial para poder adjuntarlo en el registro del Ministerio. Y esto es un poco las dos calculadoras. Como veis, esta calculadora, bueno, pues sí que tiene más contenido. La calculadora IOBE sí que requiere, como os decía, un poco más de dedicación, de acostumbrarnos a ella y de conocerla bien. Pero claro, como contrapartida también, bueno, pues nos ofrece una potencialidad mayor, ¿no? Nos ofrece unas posibilidades, pues en cuanto a alcance 3, nos da también incluso la posibilidad de calcular análisis de ciclos simplificados de productos, o sea, es una calculadora más completa. Y bueno, y esto es todo. A ver si consigo ahora salir. Vale. Es que ricasco. Vale, por lo que veo, Sabin, no hay preguntas, lo habéis dejado muy, muy claro y la verdad es que sí, que ha quedado todo muy, muy bien y muy ordenado y muy clarito. Yo sí tengo una pregunta que sí me ha llegado de récord de las empresas, no a través del chat, pero sí que una de las empresas me pregunta a ver si desde ASLE vamos a seguir midiendo la huella gratis, igual que gratis, bueno, subvencionada, igual que se han podido beneficiar a estas 4 empresas, ¿no? Ya que al hacer el proyecto de investigación con ellas, pues bueno, se les ha utilizado como empresas para hacer ese análisis y ellas ya han hecho la huella de carbono e incluso
desde la escuela de Maya les vais a dar pautas de descarbonización, ¿no? En este sentido, ya se han presentado una serie de ayudas en la transparencia. Nosotros en ASLE siempre estamos atentos y solemos mandar a través de circulares todo tipo de ayudas de gobierno vasco y de instituciones, todo del Estado, pero también deciros que, como han dicho Amaya y Cristina, el ámbito de la medición de la huella es un ámbito que cada vez se está pidiendo más de forma directa por el tipo de empresa o de forma indirecta porque te lo pide el cliente principal y es clave para la competitividad de las empresas. Entonces, estamos en este mes intentando identificar, pedir proyectos pues, para que la subvención pues, sea mayor incluso que podemos obtener a través de las ayudas de la Administración, ¿no? Lo que sí que tenemos es el nombre y apellidos y los correos de las empresas que habéis estado en el webinar, que os tendremos en cuenta para estos proyectos. Y luego también aprovecho para decir que tanto el vídeo que hemos grabado de esta webinar como la presentación que han estado utilizando desde la escuela para la presentación, como ese tríptico que hemos visto que está ahora en pantalla, haremos un artículo en la web de ASLE y os lo enviaremos también a través de una circular a todas las empresas para que tengáis toda la información ordenada y a mano. Y dicho todo esto, deseasle reiterar nuestro agradecimiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, por supuesto al equipazo del Aula de Economía Circular de la Escuela de Ingenieros de Guipúzcoa, a las 4 empresas que habéis participado en este proyecto y a todas las personas que habéis asistido a esta webinar. Y si no hay preguntas, coméntase Gorka que no. Reiterar nuestras gracias, eskerrik asko, y estaremos en contacto. Venga, Agur. Eskerrik asko, Agur.